De ustedes a este webinar. Si nos permite, vamos a grabarlo para que ustedes puedan tenerlo a su disposición luego a través del canal de YouTube de Analítica Académica. Muchas gracias. Bien, nuestro webinar se llama ¿Por qué aprender sobre resultados de aprendizaje? Quiero transmitirles un poco mi experiencia como docente y algunas reflexiones que hago con respecto a este tema de los resultados de aprendizaje. Cuando yo no tengo como formación docencia ni licenciaturas en educación de base, y empecé ya la docencia hace unos, diría 25 años más o menos que tengo de ser docente y docente a nivel universitario. Cuando yo inicio en esto de la docencia, por supuesto, no tenía ni idea de qué era esto y mi forma de enseñar era por tradición y por intuición. Como me habían enseñado, yo lo enseñaba como creía que debería hacerse, porque eso era lo que he aprendido durante mi formación, lo hacía, pero no tenía ni idea de esto. Pero con los años me fue gustando y me gustó mucho y hice la docencia parte de mi proyecto de vida. Y siempre distingo como dos tipos de docentes en esto, por lo menos los que no vienen directamente de formación como docentes, que es aquellos docentes en la cual para nosotros es parte del proyecto de vida y uno se dedica a estudiar esto que le gusta y le interesa aplicarlo, y aquellos en que la docencia a veces es un parqueadero laboral, estoy ahí un rato y después vuelvo a empresa privada o empresa pública, pero igual sea que uno esté en esas dos tipologías, digamos, de docentes, lo importante es que cuando uno se dedica a la docencia, se dedique en forma y ame esto y seguro que le da muchas satisfacciones. Entonces, pensando un poco en este tema sobre los resultados de aprendizaje, recordaba que cuando inicié, lo único que me dijeron, bueno, usted va a dar el curso, usted tiene tantas sesiones a la semana, las sesiones son de tantas tales horas, de tantas horas, usted tiene que entregar 3 evaluaciones, una vale el 30, otra el 30 y otra el 40 durante el semestre. Yo dije sí. ¿Y qué hice? Pues lo que me parecía lógico, me fui a la biblioteca y en la biblioteca busqué varios libros sobre el tema y en ello miré el índice y veía cosas que se repetían como en 3 o 4 libros que han mirado. Y dije, pues listo, estos son los contenidos, y voy a organizar estos contenidos para el número de sesiones dentro de una cierta lógica de planeación. No más, no tenía ni idea realmente cómo dar clase. Digamos que aprovechaba la tecnología que empezaba a verse en ese momento, por lo menos utilizaba PowerPoint en ese momento, utilizaba Videobeam, lo que tenía como a la mano de tecnología para hacerlo un poquito diferente, pero más de allá no. Y alguien me dijo, no, es que usted tiene que hacer el sílabus, que no tenía ni idea que era como el formato de la asignatura, el programa de la asignatura, y allí usted tiene que formular objetivos, el objetivo del curso. Ni siquiera hablamos de objetivos de aprendizaje o de enseñanza, sino objetivos del curso. Y yo, pues, ni idea, ¿cómo lo hago? Entonces me decían, no, hay una taxonomía de Bloom, que ahí vienen los verbos. Y yo decía, ¿y eso qué es? No, un listadito de verbos y escoja cualquier verbo. Entonces yo decía, sí, listo. Entonces escogía cualquier verbo y los objetivos siempre decía, el estudiante será capaz de entender o de comprender algo absolutamente. Primero sería capaz, quería decir que de pronto sí, de pronto no. Y yo pensaba que si fuera capaz o no, eso era problema de él y era una situación al cual él tenía que enfrentar y no yo. Yo repartía mis conocimientos, tenía unos contenidos, iba a hacer unos exámenes y ya, listo. No pensaba en nada más, y ese objetivo se me olvidaba en el tiempo porque era simplemente como llenar este programa, este sílabo, la asignatura, con el objetivo, con los contenidos, con algo de evaluación, y la evaluación normalmente decía 3 evaluaciones, 30, 30 y 40, no decía nada más. eh, y al final la bibliografía. Eso era lo que uno colocaba. Lo hacía uno porque como que lo tenía que hacer y siempre se repetía todos los semestres y uno, bueno, cambiaba de pronto algo, dejaba el mismo y le ponía lo mismo, por lo menos 1 o 2 años ponía lo mismo, iba revisando si había algo nuevo, pero era como hasta ahí. Pero nunca pensaba cuál era la meta. Y la meta al final era
lo que iba a aprender el estudiante, cuál iba a ser ese resultado de aprendizaje, no lo pensé. No, nunca lo pensaba, porque pues, ¿no? Y los resultados se daban, a veces se encontraba por experiencia que como en el último momento del semestre, como que el estudiante hacía clic y aprendía algo, y yo decía, uy, qué chévere, y yo me sentía como bien porque había aprendido, pero era como algo que yo encontraba así de sorpresa. Eh, pues sí me preocupaba en algún momento dado que la mayoría de gente pasara, eh, no le ponía mucha atención realmente a si habían aprendido, no creía que sí, pero eso no lo veía como algo que dependiera de mí. Ese ha sido como todo ese transcurso realmente por muchos, muchos años de lo que yo hacía en docencia. Luego, pues fui haciendo docencia no solo en pregrado, sino en posgrado. Y en posgrado tenía que como que estar un poquito más pendiente de las cosas, pero era lo mismo. Yo no sabía qué era lo que en el fondo estaba haciendo. Cuando ya en 2019, a partir del decreto 1330, que es el decreto para toda esta parte de registro calificado de los programas académicos, dice que para que un programa asegure su calidad, pues debe tener muy claro cuáles son los resultados de aprendizaje del estudiante, y si en cada asignatura y en el programa los profesores saben cuáles son los resultados de aprendizaje, es más probable que uno logre el perfil profesional que uno pretende. Entonces, en ese momento y ya luego ya con la pandemia que empezamos a dar cursos, como que como que me cayó el 20, como dicen los mexicanos, como que sí entendí que era el rollo de los resultados de aprendizaje y empecé como a estudiar, pero casi toda mi carrera docente no lo había entendido mucho y combinaba, digamos, la parte docente con parte administrativa en la universidad donde estaba, que me ocupaba también bastante tiempo, entonces de pronto no le dediqué mucho tiempo a entender mucho de esto hasta que entré a ser parte de grupo de profesores de una maestría en pedagogía, de una maestría en educación y de dirección de instituciones educativas, y tuve que todavía ponerme a estudiar más. Entonces, con todo esto, digamos que hice durante todo este tiempo una reflexión y ya con la obligación normativa de establecer los resultados de aprendizaje. Entonces, ya me tocó, pues voy a mirar qué es esto y esto, cómo se lleva a cabo y cómo se aplica, porque el asunto no es solamente de fórmula el resultado y ya, sino realmente cómo logro que el estudiante efectivamente tenga ese resultado de aprendizaje que yo me lo he pensado y que yo le he planeado, cómo evalúo que efectivamente lo llegué, el estudiante, perdón, llegó a hacerlo, y al final cómo contribuimos todos desde las diferentes asignaturas para el logro del perfil. O sea, digamos que cuando ya llego a ser administrativa en una universidad, empiezo a pensar todo este rollo del aseguramiento de la calidad. Y hoy entonces les traigo un poco de esas reflexiones y las quiero como compartir con ustedes. Y al final les cuento un poco de un curso que nosotros estamos ofreciendo, también cómo lo planeé y cómo creo que hoy en día con inteligencia artificial se nos va a facilitar enormemente a todos nosotros que hemos sido docentes sin serlo por profesión, nos va a ayudar, nos ayuda y nos va a ayudar bastante. Entonces, les voy a contar un poco todo esto y mis reflexiones, y al final, si quieren, me pueden hacer preguntas las que ustedes consideren pertinentes. Bien, Ana María, ¿ahí me están viendo bien la Señora, presentación? Listo, sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué aprender acerca de los resultados de aprendizaje? Entonces, lo primero siempre es qué son los resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje es lo que el estudiante sabe, lo que el estudiante comprende o lo que el estudiante es capaz de hacer como resultado de ese proceso de aprendizaje, al finalizar un módulo, al finalizar un curso, al finalizar una carrera. Y fíjense que es clave centrarse uno en eso, porque no es como yo les decía en mi caso, yo tenía un objetivo que digo, el estudiante era capaz de cualquier cosa, pero ¿de qué? Y para mí yo siempre hablaba de lo que era la caja negra de la educación, es decir, yo formulaba el objetivo y al final había un resultado, pero entre el objetivo y el resultado yo no sabía qué pasaba. Para mí eso era como un sancocho, y había muchas cosas y pasaban muchas cosas en donde habían contenidos, sesiones, eh,
técnicas didácticas, estrategias didácticas, diferentes tipos de recursos y al final se da el resultado, pero yo no jugaba en esa caja negra. Yo solamente decía, el estudiante era capaz y al final probablemente sí es capaz, pero no tenía ni idea, no entendía que eso lo determinaba yo, no sabía. Aquí es centrarse con claridad en eso, ¿no? Es yo diría que una obligación de uno pensarlo así, ¿no? Al final el estudiante que sabe, que comprende, es capaz de hacer, pero que como resultado del proceso, ¿sí? No es al azar. Los buenos lo obtienen y que bien les va muy bien. Los que son normalitos, pues también lo logran, y los malos, pues de malas porque son malos, y eso no puede ser. O sea, todo estudiante es una persona que está ahí no sé, con unas ideas de futuro, con unas expectativas, con todo un proceso de vida al cual nosotros tenemos que colaborarle para que eche para adelante. Entonces, en nosotros está realmente lograr que ese estudiante sepa, comprenda o sea capaz de hacer algo con esa asignatura y finalmente con la carrera en la cual está estudiando. Bien, entonces por eso la pregunta que uno se hace como profesor es, ¿y por qué tengo que aprender eso? Fuera de que es una cierta, entre comillas, obligación, hoy que lo determina la norma desde el Ministerio de Educación, el decreto 1330-2019, porque tengo que aprender acerca de esto. Entonces, pensando en eso, encontré 10 razones de por qué aprender de eso y quiero compartirlas con ustedes. Primero, porque hay que enfocarnos hoy en día en ese estudiante. Comprender los resultados de aprendizaje ayuda a centrar la enseñanza en lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer al final del curso. Ya no es, todo el proceso está centrado en mí como profesor. Aquí yo soy el duro del paseo, es lo que yo diga, se hace lo que yo diga. No, aquí el asunto es lo que el estudiante debe saber y debe ser capaz de hacer al finalizar este curso. Eso implica un cambio entonces en ese enfoque tradicional centrado en contenido a uno centrado en el estudiante. Como yo les explicaba al principio, cuando yo inicio esto, yo me centré en el contenido y por muchos años me centraba era en el contenido, nunca me centraba en el estudiante. Y si uno se centra en el estudiante, toda la planeación educativa que uno hace la va guiando hacia allá, hacia el estudiante, a lo que él va a lograr. Una segunda reflexión es para la planificación del curso. Ayuda muchísimo a planificar el curso y la estructuración del curso. No sé si han oído hablar de la taxonomía solo de John Binks, en donde él dice que cuando uno alinea lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a evaluar, es más factible que uno lo logre. Entonces, si yo tengo claro qué es lo que quiero que logre el estudiante, por ejemplo, yo digo, yo tengo un estudiante que quiero que sea capaz de analizar la norma jurídica, digamos que sea profesora de derecho y digo eso. Entonces, si yo quiero que él analice, que finalmente no es un verbo analizar, pues es un verbo acción, pero no es solo el verbo por el verbo, sino es un proceso cognitivo el analizar. Yo quiero que él analice, entonces yo tengo que pensar qué tipo de estrategias y técnicas didácticas permitirían que él analice, ¿sí? Yo simplemente voy, doy clase, una clase magistral, que no es mala, que sirve para dar información, pero si la utilizo todo el semestre, en vez de utilizar, por ejemplo, un estudio de caso donde yo le pongo un caso y él debe analizarlo, si yo tengo claro que, por ejemplo, doy clase magistral al principio para dar información, pero utilizo el estudio de caso para que a través de casos ellos analicen la norma, si yo lo hago, pues me va a funcionar muy bien mi resultado de aprendizaje. Entonces, voy alineando el resultado con la estrategia y técnica didáctica y después en la evaluación que tengo que evaluar, si él analiza. No cualquier tipo de evaluación, ¿qué tipo de evaluación me permitiría ver si él analiza? Entonces yo podría decir, pues voy a hacer un ensayo, voy a decirles que hagan un ensayo y en el ensayo o un mismo estudio de caso, yo puedo tener un caso y a través del caso ellos deben hacer el análisis. Entonces yo alineo todo. En la planificación yo digo, ¿cuál es el resultado que espero tener? ¿Cómo lo voy a hacer a través de estrategias, técnicas didácticas, actividades didácticas, recursos, contenidos, el número de sesiones? Todo yo lo organizo para el semestre y al final evalúo si todo eso que organizó permitió que ese estudiante realmente analizara. Y si analizo yo digo al final si lo logré. Entonces permite esa planificación y estructuración del curso. Porque al tener claro los resultados del aprendizaje, nosotros como profesores podemos diseñar actividades de aprendizaje, evaluaciones y materiales que se alineen con estos objetivos. Antes no, sí, sí. Si yo no la tengo claro que alineo, yo no alineaba absolutamente nada. Yo decía, esto va a pasar y por eso yo siempre hablaba de la caja negra porque yo no sabía qué pasaba ahí.
Y si uno tiene claro y estructura todo eso, pues llega al final que uno quiere llegar. Por eso es tan importante el resultado, formular esos resultados de aprendizaje para planificar. También sirve para la innovación educativa. El enfoque en los resultados de aprendizaje puede inspirar a los profesores a adoptar métodos de enseñanza innovadores y tecnologías educativas para alcanzar de manera más efectiva los objetivos de aprendizaje. Entonces, el objetivo es lo que yo quiero. Yo digo, ¿qué van a aprender ellos? Pero la meta o ese resultado es lo que efectivamente ellos aprenden. Entonces, entre ese objetivo y la meta, yo digo, ¿qué hago? Entonces, podría inventar o generar métodos de enseñanza innovadores. Hoy, por ejemplo, la clase invertida me funcionaría. El aprendizaje basado en problemas me funcionaría. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si lo que yo aprendí de docencia fue lo que hacían mis profesores y lo único que hacían eran clases magistrales, a veces talleres, ocasionalmente seminarios. Entonces yo digo, uy, ¿qué tipo de cosas podría yo aprender y venir a jugar con ellas para ver si en forma innovadora me resulta? Y hoy en día las tecnologías educativas estamos todos llamados a aprender inteligencia artificial, o sea, decir que no, hoy no, y eso va a seguir aumentando, aumentando. Ustedes ven de noviembre del año pasado, a pesar de que esto venía desde mucho tiempo atrás, de pronto sale toda esta inteligencia artificial y uno dice, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Lo puedo aprovechar? ¿No lo puedo aprovechar? Toda la experiencia que yo tengo, si la sumo a tecnologías y generar a tecnologías educativas, por ejemplo, pues ahora con la pandemia todos tuvimos que aprender sí o sí a utilizar plataformas online para dictar los cursos, el Moodle o el Blackboard o cualquier otro, tuvimos que aprender y uno no puede decir que no, o sea, eso si veníamos atrás, nos llevó y nos pegó un salto cuántico para aprender tecnologías educativas. La inteligencia artificial está haciendo también ahora ese salto cuántico y tenemos que aprender acerca de ellos. Entonces, yo formulo esos resultados y la idea es cómo me puedo ayudar de todo esto para facilitar y al final les cuento un poquito también la experiencia que he tenido con inteligencia artificial. La cuarta razón de por qué aprender resultados de aprendizaje es que debemos adaptarnos a diferentes estilos de aprendizaje. Yo nunca consideraba eso. Yo nunca consideraba si había personas diferentes dentro de mis cursos, si los estilos de aprendizaje eran diferentes. Habrá gente que es más auditiva, habrá gente que es mucho más visual, hay gente más de movimiento, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Tengo el resultado de aprendizaje, pero podría utilizar diferentes tipos de metodologías activas, de estrategias didácticas activas que permitan que los estudiantes, de acuerdo a su estilo, aprendan. Entonces hay que comprender y enfocarse en los resultados de aprendizaje al considerar diferentes estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que puede llevar a la creación de estrategias de enseñanza que sean mucho más inclusivas y mucho más diversificadas, asegurando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar los resultados deseados. Se habla mucho del aprendizaje experiencial, por ejemplo, mirar qué es eso y mirar cómo lo vamos a trabajar. Hay que aprender, yo no creo que tengamos que aprender mucho, pero hay que aprender lo esencial y hoy aparece para ayudarnos el microlearning, que son cursos chiquiticos, chiquitos yo voy a decir, usted en una hora puede aprender de todas estas cosas, ¿no? Una cosa densa, si a uno le gusta aprenderá más después, pero hay cosas que uno pudiera aprender en una hora y dice, bueno, voy a aplicarlas a ver cómo me va, ¿no? Y evalúo y veo cómo la mejoro, aprendo un poco más, la cambio, la adapto, la ajusto, etcétera. Uno puede hacer todo este tipo de cosas. La quinta razón por la cual uno debe aprender resultados de aprendizaje es porque uno tiene que hacer una retroalimentación efectiva y personalizada. Al tener uno claro el resultado de aprendizaje, el profesor puede proporcionar una retroalimentación más dirigida y personalizada a los estudiantes. Esto no solo va a ayudar a que el estudiante entienda mejor dónde necesita mejorar, sino que también le muestra cómo con sus esfuerzos se relacionan directamente con los objetivos que uno tenga, con los resultados que se tienen, motivando y participando en ese proceso de aprendizaje. Cuando nosotros hicimos los cursos en 2020 de pandemia de resultados de aprendizaje a profesores universitarios, nos dábamos cuenta que la dificultad mayor estaba en la evaluación. Cuando hace todo un proceso de planeación y de alineamiento, que yo mismo lo llamo alineamiento constructivo, en donde uno dice, yo tengo claro el resultado, tengo claro el cómo lo voy a hacer con estrategias, con recursos,
contenidos, etcétera, y tengo claro cómo voy a evaluar. Ese tener claro desde el principio en la planeación educativa le permite al estudiante también claro, tener muy claro el panorama. Si yo en la evaluación utilizo, por ejemplo, una rúbrica de evaluación, el estudiante tiene muy claro si la rúbrica tiene 4 niveles, que sea excelente, bueno, regular y el desarrollo. Digamos, pongámoslo así, no malo, sino el desarrollo. Entonces, el estudiante mira la rúbrica y él dice, en el curso se espera esto de mí, porque hay unos criterios de evaluación. Entonces dice, no, estar en desarrollo es como cuando yo empiezo, pero si yo me quedo ahí, pues al final la nota me van a rajar. Pero si yo a medida que pasa el curso, yo mirando los contenidos, participo de todas estas actividades didácticas que el profesor nos da, es posible que yo avance al siguiente nivel que se describe que es regular, después al nivel bueno y después al excelente. Puede ser que yo diga, me voy a quedar en el bueno, yo no me voy a esforzar más porque ya con eso tengo, o yo puedo ir al excelente porque tengo claro cuál es el panorama. Entonces, la misma rúbrica retroalimenta al estudiante. Y cuando uno hace además lo que se llaman evaluaciones formativas, que no son las evaluaciones finales que dan calificación, y no durante el curso, uno puede también retroalimentar al estudiante. Entonces, fíjese que yo he dicho como varios términos, digamos, de enseñanza y aprendizaje aquí, que uno los podría aprender. Créame que no es complejo, no tiene que hacer uno una maestría para aprender esto, pero ir aprendiendo cositas en didáctica y aprendiendo cositas en evaluación e irlas implementando, a ver cómo hace uno. Y lo que les digo hoy, eh, y no hace el mismo 2020, de 2020 para acá, hoy el contar con inteligencia artificial ayuda una barbaridad a esto. O sea, no tiene que pensarse en las cosas, pero tiene que tener claro qué es lo que uno le está diciendo a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial finalmente es una herramienta, pero el que la tiene clara es uno. Uno tiene claro lo que quiere, se lo pide y ella le ayuda, pero no es, venga el curso y ya con eso, no, eso por ahí no funciona. Entonces, debemos aprender porque retroalimenta en una forma que quede personalizada y eso es parte de esa evaluación formativa y le va a ayudar más al estudiante a alcanzar esas metas o esos logros. Esta es la razón por la cual uno debe aprender resultados de aprendizaje es porque se logra una comunicación mucho más efectiva al facilitar la comunicación con estudiantes y entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre profesores y profesores. ¿Qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo les decía, la rúbrica, se tiene muy claro qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a medir ese avance del estudiante. Esto aumenta la transparencia y la comprensión mutua sobre esos objetivos educativos. Ya todos lo tenemos claros. Yo como profesor tengo claro qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a medir. El estudiante va a tener muy claro el panorama, que no es como ese ir a buscar, le decía que finalmente no decía nada, sino aquí es muy claro cómo lo vamos a lograr paso a paso. Yo le digo, vamos a estar todo el semestre. Entonces son 16 semanas y es una hora a la semana. Y en esa hora vamos a hacer esto, adicionalmente usted va a hacer esto y si usted hace esto con esto y utilizamos estos recursos y tal, usted va a lograr esto y esto. Y el estudiante puede ir mirando frente a lo que yo le ofrezco si la cosa se va dando o no. Otros profesores que dicen, si su asignatura es base de la mía, yo quiero ver hasta dónde llegan sus estudiantes y déjenme ver sus resultados. Y se vuelve una comunicación muy clara, digamos, en todos los niveles. Entonces, la séptima razón para aprender de esto es porque va a preparar para el futuro laboral de los estudiantes. Si yo alineo los resultados de aprendizaje con las competencias que al final yo quiero que tengan de ese perfil y las habilidades demandadas en el mundo laboral, el profesor contribuye a que los estudiantes estén mejor preparados para sus carreras futuras. O sea, uno tiene muy claro, digamos, como estudiante yo tendría muy claro qué es lo que yo voy a lograr en cada asignatura. Entonces yo miro, digamos que tengo 60 asignaturas en mi carrera y en cada asignatura yo puedo saber qué es lo que voy logrando. Y uno sabe si realmente lo logró o no. Y es como sumar, sumar, sumar y al final se tiene esas competencias del perfil. Entonces uno prepara muy bien al estudiante para el futuro laboral. Otra cosa por la cual, otra razón por la cual uno debe aprender de esto es porque necesariamente mejorará la calidad educativa. Los resultados de aprendizaje permiten a los profesores evaluar la efectividad de su enseñanza y hacer ajustes para mejorar. Claro, porque yo digo, bueno, yo quería llegar a esto. De mis estudiantes, ¿qué porcentaje sí logró un nivel excelente, un nivel medio? No una nota, no un 4, un 4,5, un 3,8, sino
quién efectivamente frente al descriptor de ese nivel de desempeño sí lo logra. Si la mayoría no lo logra, empieza uno a pensar, bueno, ¿y por qué no lo logró? ¿Qué cosas debería mejorar? Incluso podría ser como grupos focales con los estudiantes terminando para ver qué tanto uno puede llegar realmente a mejorar. Entonces, sirve bastante para mejorar la calidad educativa y proporcionan un marco claro para evaluar si los estudiantes están adquiriendo las habilidades y conocimientos esperados. Yo en consultoría en muchas universidades muchas veces dicen, vemos los resultados de los pruebas a ver, pero se devuelven un poquitico a entender todo esto y uno dice, ah, realmente aprendieron lo que tenían que aprender en cada uno de los niveles, en cada momento, en cada asignatura y finalmente si lograron o no lograron el perfil. Y una forma de mirarlo y de evaluarlo, medirlos a través de las pruebas Saber Pro. Y si lo están dando, bueno, ¿por qué no están dando? Y venga, devolvámonos y revisemos todo esto. También funciona mucho para el desarrollo profesional. El aprendizaje sobre resultados de aprendizaje pues va a ser parte del desarrollo profesional continuo de los educadores y espero que todos ustedes estén así como estos de la foto, felices aprendiendo todas estas cosas y les va a ayudar a mantenerse actualizados con las mejores prácticas en educación y mejorar las habilidades pedagógicas. Es decir, yo pienso que en general en la vida uno debe amar lo que hace, y si uno ama lo que hace, pues le va bien y aprender es rico. Yo tengo ahorita 62 años y me gusta aprender todavía y con la inteligencia artificial me llega, sí, hasta pues tengo que aprenderla sí o sí, pero disfruto mucho con ella y disfruto mucho de las cosas que creo que puedo hacer y que puedo innovar con esto. Y a eso sí los invito siempre a disfrutar las cosas que uno hace. La siguiente razón por la cual aprender resultados de aprendizaje es porque se apoyan los procesos de acreditación y de evaluación de los programas académicos y de las instituciones, ya que muchas instituciones utilizan los resultados para procesos de acreditación y de hecho la norma lo establece, ¿no? De acreditación a nivel institucional y a nivel de los programas. Y demostrar que los cursos contribuyen efectivamente a los resultados de aprendizaje esperados y esto es esencial para mantener altos estándares académicos y obtener o retener acreditaciones de calidad, tanto a nivel nacional e internacional, incluso más a nivel internacional. No ve las agencias internacionales que acreditan programas, tener muy claro el proceso para obtener esos resultados de aprendizaje y el perfil para ellos es esencial. En Colombia también a través de agencias como el CNA o el registro calificado a través del ministerio y la CONACES, pero como parte de todo un proceso, pero en agencias acreditadoras internacionales es absolutamente importante tener como claros esos resultados. Entonces, digamos que eso fue todo lo como que pensé y reflexioné de mi mismo proceso como formadora y como profesora en general, porque es que me parece que es como tan importante aprender resultados de aprendizaje. Bueno, y ya entonces los escucho a ustedes si tienen algunas preguntas. Antes un poquitico de ir hacia allá, les voy a contar un poco cómo he diseñado este curso y la experiencia que tuve diseñando el curso que estamos ofreciendo de resultados de aprendizaje. En este curso yo decía, y digamos que lo contrasté un poco con la experiencia que tuvimos en 2020. En 2020 eran cursos sincrónicos, eran cursos que dábamos a profesores de parte como del plan de formación de profesores. Más o menos siempre notaba eso, el 50% finalmente hacían las tareas propuestas y terminaban el curso, lo terminan completo, pero realmente solo el 50% sí hacía las tareas. Eran cursos de 20 horas, eran unas sesiones de 1 o 2 horas, eh, no con mucho aprendizaje activo, yo sí lo digo hoy, y un poco con esa experiencia yo dije, no, y con mi experiencia también en la formación docente presencial, también yo decía, el docente ingeniero universitario que es abogado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, médico, pues le gusta como, dígame las cosas claras y dígamelas rapidito, no se ponga a teorizar conmigo porque no es mi interés, pero sí dígame claramente qué es lo que tengo que aprender. Entonces, un poco de eso y presencialmente daba esos cursos hasta de 4 horas y yo veía que como a la media hora la gente como aburrida. Y yo decía, no, hagamos cursos mucho más cortos, con mucha interactividad, con videos interactivos, libros interactivos, hoy en día con juegos, evaluaciones en el proceso, evaluaciones formativas, ejercicios prácticos, algo que a la gente como que sí, ¿no?
Pero también del 2020 yo decía, para mí era como muy claro el proceso, pero que yo lo había vivido, yo lo había construido en ese proceso mío de profesora. Era muy claro cómo formulaba el resultado, de ahí lo alineaba con la técnica o la estrategia didáctica que fuera a utilizar, los recursos, contenidos, tiempos, todo, y de ahí lo alineaba con la evaluación, y para mí era claro. Pero sí encontré que para la gente era un poquito difícil formularlo, ya era un rollo, y entender las taxonomías para formularlo era un rollo, y bueno, al final la gente más o menos lo entendía. Luego, traducir eso en si yo quiero que el estudiante analice o el estudiante comprenda o el estudiante escriba o el estudiante hipotetice o el estudiante teorice o el estudiante diseñe, ¿sí? Para que logre eso, pues tiene que mediar procesos cognitivos, psicoafectivos, psicomotores, etcétera, pero la gente no entendía muy bien cómo hacer eso. Y de ahí que la evaluación midiera esto que había pasado, era muy complejo, eso no lo hacía. Me encuentro entonces con la inteligencia artificial y yo dije, bueno, ¿cómo la voy a utilizar? Y luego de haberles trabajado un buen rato y de que profesores que saben de esto me ayudaran, empecé a mirar que podría, si yo tengo claro cuál es la taxonomía que voy a utilizar para poder escoger un verbo para formular el resultado de aprendizaje, le puedo decir, por ejemplo, al ChatGPT, formúleme un resultado con base en la taxonomía de Bloom, en la taxonomía de Anderson y Brown, en la taxonomía solo en la que me digan en la universidad, formúleme y me lo formuló. Entonces después le decía, bueno, ya que me lo formuló, dígame para ese resultado de aprendizaje, ¿cuál puede ser la estrategia didáctica más adecuada para utilizar durante todo el curso? Sabiendo que una estrategia didáctica es en el tiempo la que va a ocupar todo el curso, como lo principal para todo el curso. Entonces me decía, tal. Después le decía, de ahí diseñeme técnicas. Técnicas puede ser para estos contenidos, cómo los manejo mejor. Entonces me puede decir, bueno, para este de una clase magistral, pero para este haga un taller, pero para este haga, puede utilizar aprendizaje basado en problemas, pero para este haga un estudio de caso, etcétera. Luego le decía, perfecto, ya me lo dijo. Luego le digo yo, cuáles son los recursos que podría utilizar que sean más adecuados para trabajar eso en términos de recursos técnicos o infraestructura, laboratorios, tal, y me lo puede ir diciendo. Luego le digo, para evaluar ese resultado de aprendizaje que es tal, en el cual utilicé tales estrategias didácticas, cuál es la evaluación más adecuada para esto, y me lo va armando, me lo va armando, me lo va armando. Eh, no quiere decir que siempre puede haber error, por supuesto, y de ahí yo llego y lo reviso y miro si sí o si no. Para el curso hice dos ejercicios, uno como si yo fuera una ingeniería, profesora de ingeniería de sistemas en un curso de base de datos. Y si yo fuera abogada en un curso de derecho penal, uno para abogados. Y me hizo todo el diseño. Me pareció muy interesante. ¿Qué hace uno después de que lo tiene todo? Pues ver si realmente sí es así o no. Eh, pues yo lo veo y me parece que tiene una buena lógica, pero para hacerlo yo tengo que tener muy claro qué es el resultado de aprendizaje, cuáles son las taxonomías que yo puedo utilizar, aprender un poquitico de estrategias y de técnicas didácticas, aprender de algunas cosas de medios, técnicas y herramientas de evaluación, no mucho, pero tenerlas como claras, y cuando yo las tengo claras, pues llego y lo armo. Y eso es lo que nosotros tratamos de ofrecer hoy en día en la formación docente, es, venga, le enseño un poquito de cada cosa. Veamos la lógica de la armada, veamos que le decimos, por ejemplo, al ChatGPT y él nos va a ayudar a armar el caso. Ojalá que yo hubiera tenido durante todos mis 25 años de docentes, por lo menos en los últimos de 20 años hacia atrás hubiera tenido esto, uno hubiera avanzado mucho más. Es súper interesante. Y siempre pienso que donde hay, en universidades donde hay maestrías de educación, ellas deberían colaborar en toda la investigación de todo esto, cómo montamos, por ejemplo, en una ingeniería varios resultados con resultados de aprendizaje y armamos todo con inteligencia artificial, a ver cómo nos va, a ver si eso realmente está resultando o no, cómo puedo mejorar, acompañado, por ejemplo, de las voces de los estudiantes, de las voces de nuestros colegas profesores para ver cómo armamos todo esto. Es un desafío increíble, es un desafío increíble. Para mí se facilitan las cosas, aprendamos cositas, ¿no? Esos a veces planes de formación docente, esos cursos que ahora en vacaciones entonces tenemos cursos todas las mañanas, 2 semanas y uno qué aburrimiento, no le encuentra razón de eso, no entiende nada, a veces eso es como en chino avanzado, pero aprender hoy en día online, al propio ritmo de uno, ¿no? Me desperté a las 4 de la mañana y no me quitó el sueño, venga y estoy una horita y aprendo algo,
o estoy revisando y esto voy a mirar esto que me enseñaron, las capturitas, las cosas y bueno, voy a aprender y además me dan material complementario por si yo quiero revisar más. Eso va a ayudar mucho. Y aprender hoy en día inteligencia artificial ayuda mucho. No es complejo, no es nada complejo, pero siempre uno tiene que estar pendiente de desaprender y aprender, sobre todo en un mundo tan acelerado como en el que estamos hoy en día. Y disfrutar y amar lo que uno hace, siempre, en la vida, cualquier cosa. Muchas gracias, no les he hecho más carreta. Estoy atenta a las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor. Bueno, buenas tardes. Les vuelvo a hablar Ana María. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que nos acabó de hablar Mónica. Nos pueden escribir o si desean nos pueden levantar la mano y damos la opción de que se puedan desbloquear para poder hablar. Creo que en estos momentos no tenemos preguntas, Mónica. No sé, por lo menos cuéntenos, retroaliméntenos, estuvo claro. Para nosotros es muy importante para seguir avanzando. Siempre la idea es, nos interesa no solamente como empresa, pues vender nuestros productos y servicios, sino también poder generar comunidades de aprendizaje. Siempre ha sido mi intención porque ¿qué será? Mi perfil siempre es muy académico. Construir entre todos. Todos tenemos conocimientos, todos tenemos experiencia y construir. Y parte de los webinars que vamos a ir haciendo, aparte de los webinars, vamos a hacer también workshops y, y estas comunidades de aprendizaje donde podamos compartir el conocimiento y la experiencia de todos. Eh, no sé, y importante que nos retroalimenten eh, y yo ir respondiendo las preguntas. Aquí hay una pregunta, dice, hasta donde entiendo los resultados de aprendizaje se hacen por curso y no por asignatura. Depende cómo lo estructuren en cada universidad. Por ejemplo, hay gente que me dice, si usted tiene 60 asignaturas en una carrera y hace 3 resultados, tiene 180 resultados de aprendizaje, ¿no sería una locura? Y yo digo, no. ¿Por qué? Porque para un profesor manejar 3 resultados de aprendizaje no es una cosa compleja. Y él va a tener claro qué es lo que está logrando en esa asignatura. Yo siempre utilizo mucho los mapas mentales y yo digo, sí, mapeémoslos. Si yo tengo cada una de las 60 asignaturas y tengo los resultados de aprendizaje para cada asignatura, sean 180